Bien, si nos miramos al cuerpo, veremos que todos tenemos heridas físicas. Hay heridas que las tenemos y que tenemos marcas en el cuerpo. Yo tengo alguna herida en algún dedo que me acuerdo perfectamente lo que me pasó. Y no lo voy a contar aquí porque es un poco humillante, pero tengo ahí una herida que es visible. No tener heridas físicas es imposible, es muy difícil. Todos hemos tenido alguna herida. La mayoría de las heridas sencillamente no dejan marca, ningún tipo de marca. Y muchas veces, al no dejar marca, nos olvidamos de ellas. Podemos recordar en un momento dado, pero no las tenemos presentes. Otras heridas dejan marca, nos acordamos, pero no influyen en nuestra vida excesivamente. Están ahí, punto, y seguimos con nuestra vida con paz y con gran libertad. Y puede haber heridas que a veces han estado mal curadas, que no han cicatrizado bien, que a veces pueden supurar, y que cuando te das un golpe en aquel sitio dices, ahí tengo. Esto que podríamos hablar de las heridas físicas es lo que de alguna manera se podría utilizar o aplicar a las heridas afectivas. Las heridas afectivas son heridas no en el cuerpo, en nuestra parte física, sino en el corazón. Son golpes fuertes que tocan una necesidad que todos tenemos en nuestra vida, que es la necesidad de sentirnos aceptados, valorados y queridos. Cualquier herida es un golpe a esa necesidad. Cualquier herida es una marca emocional producida, podríamos decir, por una experiencia de falta de reconocimiento, desamor, traición. Claro, dicho esto, la pregunta es cómo surgen las heridas, cómo se producen las heridas. Las heridas se producen sobre todo por dos aspectos concretos. Hay gente que tiene más heridas, gente que tiene menos. Luego diré alguna cosa sobre eso, porque a veces quien tiene más no es porque le pasan más cosas, no porque le hacen más cosas, sino porque gestiona eso que le pasa de un modo distinto a otra persona. Y eso también hay que aprenderlo. Lo mismo que nos servirá para cicatrizar las heridas, nos sirve para prevenir las heridas. Luego lo comentaremos esto. Entonces, toda herida tiene que ver con una realidad, que es una expectativa. En la vida humana tenemos expectativas. Y en el fondo las expectativas tienen que ver con ese sentimiento profundo que todos tenemos de ser aceptados, de ser valorados y de ser queridos. Cuando esas expectativas se frustran, cuando esas expectativas sufren una decepción, ahí hay una situación posible de inicio de una herida. Por tanto, las heridas tienen que ver con dos realidades fundamentalmente, que son, frente a esas expectativas, sufrimos o experimentamos bien una frustración o bien una decepción. Esas dos palabras que las utilizamos como si fueran sinónimas, realmente no son sinónimas, no son exactamente lo mismo, ¿no? Una decepción, la palabra decepción viene de deceptio en latín, que significa engaño. Tenemos una decepción cuando de alguna manera nos sentimos engañados. Cuando teníamos puestas la esperanza en alguna persona que nos tratara de algún modo, que nos dijera algo, y resulta que no ha estado a la altura de nuestras expectativas. Esto genera decepción.
Decepción es todo aquello que de alguna manera proviene de los demás. Aquello que yo creía tener que recibir y no he recibido. Y eso produce una marca, una huella en mi corazón. La frustración es distinto. La frustración tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer de nuestra vida, con aquellas cosas que dependen de nosotros. A mí me gustaría llegar a ser esto. A mí me gustaría hacer lo otro. Tengo esa ilusión por ese proyecto, por aprobar este examen, por ganar esa oposición, por poder comprar esa casa, por poder conseguir ese puesto de trabajo. Y resulta que eso no tiene lugar. Entonces la frustración es el sentimiento que surge cuando algo que yo creía que podía y debía hacer, y quizá me lo había propuesto, no lo he conseguido. Y eso lo que hace es provocar una llaga, deja una huella en mi autoestima, en la percepción que yo tengo de mí mismo. Resumiendo, se podría decir, toda herida afectiva tiene su origen en unas expectativas, que en el fondo es la expectativa de querer ser aceptado y amado, pero que esa expectativa choca con la realidad. Y el choque con la realidad tiene que ver con bien una decepción con respecto a nuestro trato con los demás, o con respecto a una frustración de algo que yo querría hacer o querría lograr y no lo he conseguido. Se podría decir que la herida afectiva nace cuando la decepción se convierte en desconfianza y la frustración en desesperanza. La decepción se convierte en desconfianza, porque yo ya no puedo confiar en esta persona, yo no puedo confiar en esa relación, porque me ha fallado esa persona, porque me ha defraudado esa persona. Entonces, de ahí surge la desconfianza. La decepción convertida en desconfianza, eso es una herida afectiva. O la frustración convertida en desesperanza. Yo creía que podía conseguir eso, no lo he conseguido, soy un inútil, soy un desgraciado. Nunca voy a hacer nada en la vida. La frustración que se convierte en desesperanza. He perdido la esperanza. ¿Cuáles son los rasgos de una herida afectiva? ¿Cuándo uno sabe si tiene herida afectiva o no? Porque hay que detectarlas, ¿no? Una herida afectiva, los rasgos, podríamos decir, es primero, que tiene un carácter duradero. Uno no puede decir, mira, herida afectiva porque hoy no me han agradecido no sé qué, ya, pero esto te afecta realmente, pues igual te ha afectado esa mañana o una hora, pero no, esto no es una herida afectiva. Tiene que ser algo duradero. Otro rasgo fundamental de lo que es una herida es que influye en la identidad. La herida va directo a la identidad, la percepción que yo tengo de mí mismo. Si alguien me ha fallado, es que quizá no soy digno de ser querido. Si alguien me ha fallado, es que probablemente el otro me confirma lo que yo ya pensaba de mí, y es que yo no soy una persona valiosa. Afecta, por tanto, la identidad. Pero es que afecta no solo la identidad, sino que la herida afecta a las relaciones humanas. Todas las relaciones humanas que tenemos, de alguna manera, se ven lastradas, minadas, deterioradas por esa herida afectiva. ¿Y eso qué genera? Genera en las relaciones miedo, desconfianza. Luego lo contaremos un poquito más, ¿no? Pero a veces genera ese miedo que me lleva a no acercarme a nadie, porque tengo miedo,
Por tanto, genera un miedo al compromiso, a adquirir compromisos. O a veces justo al revés, que es el otro extremo. Lo que genera es unas relaciones de excesiva dependencia. Como yo nunca me he sentido querido y creo que nadie me ha querido, he encontrado a la persona y entonces es que, bueno, yo estoy completamente dependiente de esa persona. Por tanto, la herida afectiva afecta a las relaciones con las demás. Y otro rasgo de las heridas afectivas es que cuando uno las tiene y no las ha cicatrizado, se reactivan fácilmente. Es decir, cuando vuelve a pasarnos algo que roce o tenga que ver con esa sensación o percepción que tenemos de nosotros mismos, eso que nos produjo dolor es como si aquello se reabriera, es como si uno reviviera. Y uno no es que revive aquella escena o aquel episodio que nos ha abierto a la herida, sino que es como si uno reviviera aquello y todas las demás causas o episodios que han producido las heridas afectivas que uno tiene y que no ha cicatrizado. Por tanto, ¿cuál es el efecto de una herida afectiva? El efecto de una herida afectiva es que uno no puede vivir en paz ni en libertad. Las heridas afectivas restringen, limitan una vida en paz. Qué importante es vivir en paz. Y realmente lo que limita es vivir en libertad. Porque normalmente para vivir en libertad hay que tener paz. Si no hay paz es difícil vivir en libertad. Es como si nuestra vida estuviera hipotecada, grabada. Y por tanto la vida es más complicada, es más difícil. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a los efectos de la herida afectiva? Pues sucede que tenemos una visión, podríamos decir, distorsionada y reduccionista de la vida. ¿Por qué distorsionada? Porque todo lo vemos desde el prisma y la perspectiva de la herida que tenemos. Toda la visión de nuestra vida, nuestras opiniones, todo lo que hacemos pasa por esa herida, aunque nosotros a veces no seamos conscientes. Y reduccionista porque la vida se reduce al dolor que nos produce esa herida. Y lo que hacemos, el criterio para las elecciones es fundamentalmente no lo bueno, lo auténtico, lo que a mí me haría ilusión, sino el criterio es cómo evitar este dolor para que no se reproduzca. Claro, esto mina mucho la libertad. Estamos muy condicionados. Además, la herida afectiva nos incapacita para confiar en los demás. Ponemos barreras defensivas frente a los demás, porque no queremos que nos hagan daño. No queremos que alguien repita lo que esa otra persona quizá en un momento dado hizo en mi vida. No voy a ponerme jamás en esa situación. Supone o implica una baja autoestima. La persona que tiene una herida afectiva tiene una baja autoestima y lo que le impide sobre todo realmente es vivir el presente, porque el presente está raptado por el pasado, está maniatado por el pasado. Claro, la pregunta es cómo salir, ¿no? ¿Cómo salir de ese bucle? Claro, para salir de ese bucle yo quería plantear una cuestión previa, ¿no? Y es la siguiente, que alguno podría pensar que es muy correcta y conveniente, ¿no? Y es, ¿no sería preferible, si el origen de todo está en las expectativas, ¿no sería preferible pasar por la vida sin grandes expectativas? Entonces, si yo anulo la expectativa, entonces hay menos motivos de poder experimentar frustración y decepción. Es decir, podríamos decir que es esa medida estoica de procurar no tener grandes deseos, conformarme con lo que viene sin más, sin aspirar a nada. ¿Es eso correcto? ¿Es la mejor manera de no tener heridas afectivas? Bueno, mi respuesta es claramente negativa. Es decir, esta no es la solución. No tener expectativas no es un modo de vivir.
Y no es un modo de vivir porque el ser humano necesita avanzar. El ser humano necesita progresar, crecer, madurar. Y eso supone vencimientos, logros. Lógicamente, si a veces no consigues vencer o no conseguimos ese logro, está el peligro de la frustración. Pero a eso no nos tiene que llevar a negarnos a avanzar y a progresar en nuestra vida y a crecer. Y al igual que eso, se podría decir que el ser humano necesita ser amado. Necesitamos ser aceptados. Necesitamos ser reconocidos como somos. Necesitamos ser amados como somos. Lógicamente, eso puede generar decepciones a veces, pero no por eso vamos a renunciar a esa necesidad. Lo que sí conviene aprender, desde luego, es modular nuestras expectativas. Tenemos que procurar que en nuestra vida, nuestras expectativas sean realistas, que nuestras expectativas sean razonables, porque si no lo son, estamos abocados a las frustraciones y a las decepciones. Y eso es muy importante, tener una percepción real de la vida, de nuestra vida, y de nuestro entorno, y de la gente con la que vivimos, es muy importante. Porque una persona que no tiene esa visión realista está completamente expuesta, constantemente expuesta a heridas afectivas. Cuando en nuestra vida hay más realismo, también en esas expectativas, es más difícil que tengamos que sufrir o experimentar frustraciones y decepciones. Lo que sí conviene aprender es también tolerar frustraciones y decepciones. Y esto forma parte de la vida. Yo nunca voy a conseguir todo lo que me propongo. Yo hay muchas cosas que no he conseguido en la vida. Hace un tiempo me decía una persona, una seguidora en Instagram, quiso hablar por teléfono de una cuestión, y me dijo, es que yo te veo a ti y para tú eres un... No sé cómo lo dijo, no sé qué palabra utilizó, pero vino a decir, es que a ti todo te sale bien. No es verdad. La lista de mis no logros es más larga que mi lista de logros. Todos tenemos que pasar por la vida de cosas que no conseguimos. Hay que asumir y gestionar bien esto. No pasa nada. Luego diré la clave de esto, ¿no? Pero adelanto ya, la clave es muy clara. Es que mi identidad no depende de mis logros, y yo no soy mis logros. Yo no soy más bueno en la medida en que consigo más cosas. Eso luego lo desarrollo brevemente, pero es muy importante este punto. La persona que piensa que su valor depende de sus logros tiene un gran problema. Es una fuente, eso, de frustraciones y decepciones, ¿no? Y luego también lo que es importante es saber convertir a veces las frustraciones, las pequeñas frustraciones, más pequeñas o menos pequeñas frustraciones y decepciones, en oportunidades de crecimiento. Tantas veces se dice como una crisis, ¿no? Una crisis tú la puedes ver como como ya el final, o como una oportunidad, como una ocasión. En cualquier caso, es importantísimo tener en cuenta que si yo cicatrizo las heridas, será más fácil afrontar las frustraciones y decepciones que pueda tener en la vida. Claro, vamos a la parte final ya de esta presentación, que tiene que ver con el perdón. El perdón es clave y tiene que ver con esto. De ahí el título de la charla. Perdón y heridas afectivas. Yo lo estoy haciendo al revés. Hablo primero de las heridas afectivas y luego del perdón. Se podría decir de la siguiente manera: no hay perdón si antes no hay reconocimiento e integración. Es
decir, el perdón es una realidad compleja, podríamos decir, articulada. Es decir, no es un tema, nada, pues nada, lo perdono, sin más, no, esto no funciona así. Se podría afirmar que solo se perdona lo que antes se ha reconocido e integrado en la propia vida. No se puede perdonar algo que no se ha reconocido. No se puede perdonar algo que no se ha integrado en tu vida. Hace falta, por tanto, esas tres fases del perdón. El reconocimiento de la realidad que nos produce sufrimiento, la integración en nuestra vida y luego la parte final, que es ya la estocada final, podríamos decir, ¿no? Que es el liberarse completamente de aquello a través del perdón. ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento es una actitud de honestidad. ¿Y qué es honestidad? Llamar a las cosas por su nombre. Es decir, admitir la realidad. Es decir, aceptar la realidad me libera. Negar la realidad me somete a ella, me esclaviza a ella. Qué importante es llamar las cosas por su nombre. Decir, mira, esto es lo que me ha pasado. Esto es la manera que me ha tratado esa persona. Este es el daño que yo siento. Este es el dolor que siento. Esa es la culpa que siento. Esa es la intención con la que he hecho esto. Es decir, es un desnudamiento de la realidad. Es la realidad al desnudo. Las cosas como son. No tener miedo a esto. No es posible sanar aquello que se niega. No es posible sanar aquello que no se acepta, aquello que no se reconoce. Y esa es la primera parte. Y muchas veces aquí es donde tenemos el problema. Muchas veces pensamos que lo mejor es vivir como si aquello no hubiera sucedido. No darle más vueltas a aquello. Y es un gran error, porque aquello nos está gobernando desde la sombra. Aquello que estás negando, si no lo sacas a la luz, desde la sombra está sembrando de tinieblas tu propia vida. Saca aquello de la sombra, ponlo a la luz y pon nombre a las cosas. Eso es reconocer. El siguiente paso es el paso de la integración. No es suficiente con reconocer. Hay que integrar aquello en nuestra vida. Integrar significa dar a aquello un lugar en la propia vida para que no nos gobierne desde la sombra. Podríamos decir que integrar es el acto de ser capaces de convivir con lo vivido, sin que aquello me lastre el presente y el futuro. Eso es integrar. Es tratar de encontrar o dar sentido a aquello que nos ha pasado. Y por tanto pasa por una transformación, podríamos decir, del dolor, del modo en que aquello se ve. La integración permite ver aquello de un modo distinto, no desde el dolor, desde el resentimiento, desde el rencor, desde la inculpación, sino de un modo completamente distinto. Ver el para qué de aquello. Y ya cuando tenemos ese reconocimiento y esa integración, ya viene la parte final, que es el perdón. El perdón es soltar amarras. El perdón es el acto de liberación. De ahí la importancia del perdón, porque el perdón es liberador. Quien perdona, libera. Pero no es que libere al ofensor, si es que ha habido una ofensa, sino que el perdón libera en primer lugar al que ofrece el perdón, al que perdona. Ese es el primero que se libera. Perdonar es
renunciar al rencor, renunciar al resentimiento y saltar las cadenas que atan al pasado y romper el vínculo que nos ata a veces al ofensor, aquella persona que se ha portado de un modo que nos parece que no era el correcto, que no nos ha tratado quizá como pensamos que merecíamos ser tratados. Por tanto, perdonar no es olvidar, perdonar no es justificar, perdonar no es decir, aquí no ha pasado nada. No, ha pasado. Quizás es injustificable y yo no lo justifico con el perdón. Perdonar es más bien decidir que ese daño, que ese perjuicio, no va a dictar el resto de nuestras vidas, no va a gobernar nuestra vida. Nos liberamos de eso. Y esto es el perdón. Y dicho esto, voy a la parte que yo creo que es más importante y que tiene que ver con lo que he dicho al principio, de que lo mismo que necesitamos para perdonar es lo mismo que nos predispone a que nuestras frustraciones y decepciones no produzcan heridas afectivas. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Yo creo que es mi opinión personal, es fruto de mis reflexiones esto. Algunas lecturas he hecho, pero de una reflexión personal. Yo creo que perdonar es difícil porque supone reconocer la realidad humana. Cosa nada fácil. Eliot decía que la humanidad no soporta mucha realidad. Nos cuesta aceptar la realidad al ser humano. Nos gusta una parte de la realidad, pero no me lo cuentes todo. No me lo cuentes todo. Prefiero ser feliz en la ignorancia que afrontar la realidad con valentía, con fortaleza. Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues el perdón, en el fondo, toca una realidad que es inherente al ser humano. No se puede vivir sin perdonar, ni sin ser perdonado, con lo cual es algo inherente, no es optativo, pero al mismo tiempo, siendo algo inherente, es muy exigente. Por eso no es tan sencillo. Y exige sobre todo dos cosas, el perdón. Lo que exige es tener o tomar conciencia de dos verdades que son fundamentales en toda vida humana. La primera verdad es que el ser humano, cada ser humano, es un don. De hecho, la palabra perdonar viene de perdonare. Per, que es un sufijo intensivo, que significa totalmente, completamente, y donare, que significa dar. ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa dar, regalar completamente. Cuando en realidad quizá uno no lo merece, cuando habría motivos para no hacerlo, cuando nosotros tenemos la vida porque lo merecemos. ¿Alguien tiene la vida porque lo merece? Es decir, ¿la vida humana realmente se funda en el mérito o se funda en el don? Claro, la vida humana se funda en el don. Lo más importante en nuestra vida es aquello que nos viene dado. Y lo primero que nos viene dado es nuestra vida, que es un don. Y junto a la vida, todos los talentos y genio, facultades y oportunidades que la vida nos ha brindado. Y eso es muy importante. Es tan importante que da una visión distinta de nuestra vida. ¿Por qué?
Porque yo no tengo que pasar la vida intentando demostrar quién soy. Yo no tengo que estar viviendo, haciendo méritos para que los demás me quieran, me reconozcan. Es decir, el valor de nuestras vidas no depende de lo que hacemos, sino que tiene un valor en sí misma. Por tanto, yo no debo valorarme por lo que logro, ni por lo que hago, sino porque mi vida ya es realmente un regalo fruto del amor. Y eso es una perspectiva fundamental que está detrás del perdón y que está detrás de nuestra vida. Y la segunda realidad, muy difícil de aceptar y que la perdemos de vista muchas veces y que es necesaria para perdonar y para perdonarse, es que la vida humana, que es un don frágil. El ser humano es un ser limitado, es un ser que experimenta en su vida límites, fragilidades, debilidades, miserias. Y esto no es fácil de reconocer. No es fácil de reconocer. Es fácil de reconocerlo en la teoría, pero cuando yo toco mi miseria, o cuando toco la miseria de una persona que no estaba a la altura, entonces resulta que eso que teóricamente tenía claro, no lo tenía tan claro. No tengo conciencia de eso. ¿Qué es más fácil? Es más fácil vivir en el victimismo y en el resentimiento. Es más fácil vivir en el victimismo y en el resentimiento que reconocer las debilidades propias y ajenas. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando esto no está claro en nuestra vida? Cuando esto no está claro en nuestra vida, lo que nos pasa es que tendemos a hundirnos ante nuestros errores, fallos, nos hundimos. Esto ataca directamente nuestra identidad, como si nosotros dependiéramos de si me he equivocado o no me he equivocado. Y nos decepcionamos excesivamente ante los errores de los demás. Los errores de los demás nos derrumban. Perdemos de vista esa idea tan fundamental que los clásicos tenían muy clara ya, de que errare humanum est, de que equivocarse es humano. Y que por tanto yo me puedo equivocar, él se puede equivocar, tú te puedes equivocar, todos nos podemos equivocar. Ellos se equivocan. Claro, en definitiva, perdonar, detrás de esa expresión y de esa realidad tan importante en nuestra vida, perdonar es reconocer que todo ser humano es un don frágil. Y el perdón es liberador. ¿Por qué? El perdón es liberador porque desenmascara la lógica del mérito y abraza la verdad de nuestra limitación. Viene a decir, mira, que tu vida no eres tu mérito, tu vida es un don. El hecho de que tú existas ya es fruto del amor. Tú existes porque eres una persona amada. Claro que puedes hacer cosas, pero tú ya eres amada por ser quien eres, por ser como eres. Da igual si sacas este máster, consigues esa profesión, formas esa familia que sería tu sueño, no dependes de eso fundamentalmente. Ya, pero es que la gente piensa así, olvídate de lo que piensa la gente. Esto no es así. Voy a decirlo en negativo, porque a veces las cosas negativas tienen más fuerza que en positivo. Y termino. Quien no perdona, quien no es capaz de perdonar, y la persona que no cicatriza heridas afectivas es que tiene una incapacidad en perdonar. Quien no perdona y quien no se perdona, se deshumaniza.
porque funda su vida en dos grandes mentiras. La primera mentira es que su vida no es un don inmerecido. En el fondo ella se conduce, esa persona, como si pensara, es que yo me merezco vivir. Otras personas no sé, pero yo me merezco vivir. ¿Quién puede decir eso? ¿Qué arrogancia y engreimiento hay detrás de esa afirmación? Claro, ante ese engreimiento, la realidad te va a dar patadas constantemente. La realidad te va a poner en tu sitio, porque eso es una mentira. Y la segunda mentira es la de pensar que uno es ajeno a la vulnerabilidad. Ayer vi la película que no me gustó mucho de Superman. No somos Superman. No somos Superman. Nadie es Superman. Aunque la sociedad actual nos habla mucho, ¿verdad? De autosuficiencia, de consigue lo que quieras, etcétera, ¿no? Bien, y termino con un resumen que podría ser el siguiente. Perdonar cuesta, pero es liberador. Y no solo es liberador, sino que nos humaniza. Y es liberador y nos humaniza porque nos reconcilia con la realidad de lo que realmente somos. Y no con aquello que querríamos ser o pensamos que somos. Y solo desde el perdón y desde esa concepción de nuestra vida como un don y como un don frágil, no solo adquiere sentido el perdón y se cicatrizan las heridas, sino que somos capaces de vivir en paz con uno mismo y en paz con los demás, que de eso se trata en la vida, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Veo que me he pasado del tiempo, pero bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo he hablado? ¿Media hora?